Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. En conducción de Fernando Chapi Martínez. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, aquí con su amigo Fernando Chapi Martínez. Como siempre, otro fin de semana en el que vamos a hablar de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, los enigmas, pero no solamente limitándonos a la exposición de casos. Vamos a ir un poco más exponiendo también hipótesis, teorías respecto a la posible explicación de esos sucesos, ¿no? Es por eso, aunque ya lo he tenido, pero mucho tiempo atrás, y por ende no lo han escuchado, por ejemplo, los que asisten a la edición amazónica del programa, que es mucho más reciente, al doctor Néstor Berlanda desde Argentina. Él tiene unos puntos de vista muy interesantes para poder explicar el fenómeno OVNI y todo lo relacionado a ello, que tienen más que ver con la química de nuestro cerebro, y concretamente del cerebro de los que han pasado por sucesos como encuentros cercanos. ¿Qué tal, doctor Berlanda? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Ya lo hemos hablado un tiempo atrás, buen tiempo atrás en realidad, así que siempre es bueno recapitular y quizá también ahondarlo un poco más, tanto para el nuevo público como para quienes ya lo escucharon, refresquen un poco la idea y sobre todo pues tener un poco más de tiempo para esta temática tan interesante. Usted lo que propone, como digo, como médico psiquiatra que es y también investigador de estos temas, va más ligado a lo interno, al funcionamiento, digamos, a la química de nuestro cerebro. Coméntenos un poco sobre esto. En realidad, lo que planteo y que en estos últimos tiempos han aparecido en distintos lugares del mundo gente que tiene esta misma concepción. Por ejemplo, hace muy poco tiempo estuve en una jornada en Victoria en un festival de cine relacionado con todos estos temas del misterio, y grande fue mi sorpresa cuando se está preparando en Estados Unidos para mitad de año justamente un documental que aborda el tema de la DMT y los encuentros cercanos. La DMT es dimetiltriptamina, es una molécula que fabrica nuestro cerebro y que es una molécula con propiedades psicoactivas, es decir, la posibilidad de poder visualizar, si se quiere, o en la concepción que nosotros tenemos, otros aspectos de la realidad. Quiero ser muy claro en esto. El hecho de que estemos hablando de un compuesto que está dentro de nuestro cerebro, el hecho de que quien lo diga también, digamos, es un médico psiquiatra, no estoy hablando que los encuentros cercanos, los encuentros extraordinarios, como me gusta denominarlos, es decir, los encuentros que salen fuera de lo común, tenga que ver con algo patológico, sino que esta molécula que tenemos en nuestro cerebro, de la cual se está estudiando hoy día con hay muchos lugares y hay mucha gente dedicada al estudio de esto, porque evidentemente hay un potencial en muchos aspectos que si quiere lo vamos desarrollando, que no tienen que ver específicamente con el tema, sino con aspectos netamente clínicos. Lo importante es que esta molécula lo que haría sería facilitar la posibilidad de percibir otra parte del espectro de la realidad. Nuestra realidad, o lo que nosotros entendemos como realidad, si tomamos como ejemplo lo que sería el espectro electromagnético, digamos que en el espectro electromagnético sabemos que hay un pequeño porcentaje nada más que es lo que tiene que ver con la luz visible. El resto son microondas, infrarrojo y demás que no se puede ver. La realidad sería lo mismo. La realidad, esto que concebimos como realidad, que vemos todos los días y demás, sería tan solo una pequeña parte de algo mucho más amplio. En esa otra parte que nosotros no llegamos a percibir, muy probablemente podamos encontrarnos con
entidades, podamos encontrarnos con fenómenos de otra naturaleza, que de hecho, cuando decimos entidades, no lo decimos por azar, lo decimos porque con personas que han ingerido esta sustancia en forma externa, la DMT puede ser fumada o está en un compuesto que es justamente patrimonio cultural del Perú, que es el ayahuasca, forma parte de ese compuesto. Cuando uno ingiere eso, puede entrar en esos otros mundos que las personas que atraviesan la experiencia lo describen como más real que la realidad. No lo ven ni como una alucinación, ni como un sueño, ni como algo patológico o una cuestión psicótica, sino que las personas son totalmente conscientes que ingresan en otro lugar, y en ese lugar, en muchas oportunidades, se encuentran con inteligencias o con entidades con los cuales mantienen un diálogo y mantienen un intercambio de información. Entonces, lo que nosotros planteamos concretamente es que en los encuentros extraordinarios quizá lo que se produzca es una mayor producción de DMT, de esta sustancia endógena, es decir, fabricada por nuestro cerebro, y eso facilitaría que uno perciba otra parte de la realidad donde estarían estas entidades. Es también muy significativo cómo de pronto en los encuentros cercanos muchas veces se establece lo que se llama el efecto campana, que es donde de pronto se produce un silencio muy particular que percibe el testigo, o antes de ingresar a ese estado un zumbido, que algunos lo determinan similar al zumbido de las abejas, otro como si fuese una vibración. Bueno, todas esas cuestiones, ese efecto campana, ese silencio muy particular, ese zumbido muy especial, son situaciones que se producen cuando uno ingresa en un estado particular de conciencia, en muchos casos producido por la DMT, y sería, digamos, como una entrada a esa otra parte de la realidad donde uno podría percibir este tipo de encuentros extraordinarios. Es decir, no estamos planteando que sea una alucinación ni una ilusión, sino que estamos planteando que uno tiene la percepción de una parte de la realidad que no vemos, que en algún momento en esa parte de la realidad, de acuerdo a los marcos culturales de la época, se vieron, como dice el doctor Jacques Vallée en Pasaporte a Magonia, se identificaron esas entidades como hadas, como duendes y demás, y hoy día con nuestra cultura tecnológica como entidades extraterrestres. Es muy significativo también ver cómo en los últimos años el fenómeno ovni mutó, si se quiere, desde lo que eran esas famosas platillos volantes, digamos, de tuercas y tornillos, por decirlo de alguna manera, a lo que hoy es el fenómeno y que es lo que se percibe, que generalmente es fenómenos de tipo luminoso, o sea, bolas de luz con características inteligentes, pero digamos, en los encuentros específicamente como había en los casos en la década de los 70, los 80 y mucho antes, digamos, son casos que ya hoy día es muy difícil encontrar en la literatura, muy de vez en cuando podemos encontrar, o en los contactados, que es otra cuestión. Eso nos habla de que justamente, particularmente pienso que todo lo que ha venido sucediendo con el tema del acercamiento desde la década de los 60 y fundamentalmente a partir de los fines de los 80 y de los 90 concretamente, el acercamiento del ser humano al contacto con estas sustancias que permiten ingresar en estos otros estados, me parece que ha transformado, si se quiere, la realidad externa del fenómeno ovni. Es decir, es como que esa otra parte de la realidad se muestra ya tal cual es, quizás como fenómenos luminosos a los cuales, digamos, uno pueda interpretarlos como entidades o como otra cosa, ¿no? Y también es muy interesante decir en este punto que así como nosotros podemos
ingresar a esa otra parte del espectro de la realidad, también esas inteligencias pueden ingresar a esta parte, a nuestra realidad, si se quiere, y muy probablemente lo hagan, algo que se está estudiando actualmente también, como forma de plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia, son prácticamente luz, o sea, envuelta en electrones, concretamente energía envuelta en campos electromagnéticos, y que tienen características muy especiales, y que, digamos, estas entidades utilizarían esos vehículos que se pueden encontrar. El ejemplo más común son los famosos rayos globulares que pueden aparecer en algunas tormentas y demás. Pero estas luces que se ven en distintos lugares del mundo, el ejemplo también más común que son las luces de Salem en Noruega, en ese campo donde de pronto desde hace años se ven luces permanentemente. Bueno, esas luces tienen un comportamiento inteligente. Hay numerosos casos de encuentro con estas luces que tienen un comportamiento inteligente y que producen estos efectos, el efecto de zumbido también. O sea, ahí se produciría la interacción entre esa luz de plasma y la conciencia humana, y se producirían esos encuentros también. Así que esa es un poco la línea en la cual estamos trabajando, un poco con la información recogida de nuestro trabajo con los distintos pueblos originarios que han manejado estos estados particulares de conciencia, y lo que uno ha trabajado en algún momento con el tema del fenómeno OVNI, ¿no? Así es, doctor Berlanda, y sobre todo interesante es saber que el fenómeno de las denominadas luces populares ha estado presente en distintos lugares a través de los tiempos. Son muchas las crónicas, leyendas, y yo siempre digo que detrás de la mayoría de leyendas hay un hecho real que ha quedado grabado a fuego, nunca mejor dicho, en la memoria de esa comunidad, y después puede ser adornada porque, bueno, así es la mente humana, pero el núcleo central de la historia del relato obedece a una realidad que impactó a las personas de ese entonces y que quizá lo siguieron viendo después. Por ejemplo, en las Islas Canarias se habla mucho de estas luces que aparecen en los barrancos, en lugares alejados, y que están justamente relacionadas en la mentalidad popular a lugares donde los antiguos pueblos indígenas, en este caso los guanches, habrían establecido una especie de adoratorios, dejado grabados, pinturas, porque ya las observaban y en cierto modo quizá también interactuaban con ellas. Y por supuesto, si nos vamos a un entorno, digámoslo así, como en el caso de las luces de Kesdalen en Noruega, que ha sido también bastante, digamos, incluso hasta filmado, las luces Marfa en el sur de los Estados Unidos, que curiosamente están relacionadas también a áreas que los pueblos originarios ya sacralizaban hace cientos o quizá miles de años, ¿no? Aquí en Perú también hay casos de ese tipo, sé que en Argentina también, y todas muestran este componente, que no son un hecho actual, sino que las antiguas culturas, que en muchos casos sobreviven hasta ahora, superviven y aún mantienen también la tradición, ya las habían observado. Y ya, o sea, no se trata, como otros pueden decir, de un fenómeno actual o un asunto, digamos, derivado de la creencia, porque muchas veces es creencia en el fenómeno ovni o en lo extraterrestre, digamos, lo extraterreno, ¿no? Sino que al contrario, se trata de algo que viene de mucho más atrás y que ahora se está acoplando a esta, vamos a decirlo así, explicación mayoritaria, al menos desde la cultura popular, de esto como una cuestión que viene de otros mundos, ¿no? Quizás sí vengan de otros mundos, pero bueno, no exactamente, sino digamos de una ampliación del mundo en el que vivimos, en la que no podemos ver, pero eso me llama mucho la atención porque sería una realidad que coexiste con nosotros, es decir, ellos o eso, aquello, está junto con nosotros, pero no lo podemos ver, más que curiosamente, como en esos casos en los que, pues, una persona del común tiene un evento, digamos, yo me he topado con casos de ese tipo, y no hace mucho, que pasan por un evento bastante traumático, digamos, por poner uno, una persona que se asustó mucho durante un terremoto y se quedó, por decirlo así, con esa fuerte impresión, y de pronto empezó a ver
vamos a decir así, sucesos extraños, ¿no? Empezó a ver como luces, como sombras, que no era simplemente una visión por el rabillo del ojo, sino que interactuaban, que dejaban una especie de mensaje, y hay casos en los que también incluso estas otras realidades dejan huellas, ¿no? Que esto ya está más relacionado en la literatura ufológica con descenso de naves, aunque en realidad puede ser cualquier cosa, porque suele ser campo quemado, o los círculos de las hadas, que son lugares donde crecen hongos que curiosamente pueden tener ciertas cualidades si se ingieren. O sea, es una cuestión más compleja, pero que está, en pocas palabras, coexistiendo con nosotros. Y me imagino que también todos podemos tener la llave a eso si es que pasamos por algún momento singular de nuestro recorrido vital, ¿no? Sí, es así, y lo que vos decías, concuerdo totalmente con lo que planteas, y el tema de los pueblos originarios, es muy probable que los médicos tradicionales de esos pueblos, los llamados chamanes, que ingresan en estados no ordinarios de conciencia, hayan interactuado con esas luces que tienen característica inteligente, que pueden ser entidades, y hayan recopilado información. Es decir, haya habido un verdadero intercambio de información, por eso quizás después se levantaban adoratorios en esos lugares, porque lo marcaban como lugares muy particulares donde se podía producir justamente este tipo de fenómenos. Eso está muy, muy marcado. Lo que vos contabas recién también del tema de los hechos traumáticos, por ejemplo del terremoto, y que después aparecía estos casos, es muy interesante ver que el estrés es uno de los condicionamientos que se está estudiando, que se sabe ya, que aumenta la producción de dimetiltriptamina en los cerebros. Es decir, que estas situaciones traumáticas o de estrés podrían llegar, bajo determinadas condiciones, a aumentar la cantidad justamente de esta sustancia, y eso permitiría poder interactuar o ingresar a esa otra parte del espectro de la realidad, ¿no? Sí, es así. Uh-huh. Así es. Justamente hablando de ello, algo que es una noticia bastante reciente, salió que, bueno, en distintos países del mundo, en realidad creo que en todo el mundo se sabe que hasta ahora la considerada civilización más antigua del área central andina es la denominada civilización Caral. Y salió una noticia de que en un lugar relativamente cercano a Caral, pero en realidad ya yo lo conozco y he estado ahí, no me imaginé porque no se sabía que eso estaba ahí, al lado del mar, en un lugar llamado Barranca, al norte de Lima, hay una figura de una estatua de un Cristo, ¿no? Y no se sabía que debajo de eso había unos adoratorios, al parecer, o así los están, digamos, tentativamente estableciendo, del más o menos al mismo tiempo que Caral, o hasta más antiguo. Entonces, cuando revisan las crónicas de los españoles y todo, sale que en ese lugar no se mencionan los adoratorios, pero sí que la gente tenía contacto con algo. Y no solamente eso, sino que ahí, y también ocurre en otros antiguos adoratorios, como Pachacamaca, al sur de Lima, un oráculo que había también cerca del río Rima, que es el río que atraviesa el centro de la ciudad de Lima. Los propios españoles, sin tener intención de validar esas cosas, obviamente, porque ellos venían con el cristianismo, dicen sí, o sea, como que ellos en primera persona también han experimentado algo, o han compartido de primera mano con personas que aseguran que en esos lugares pasan cosas, ¿no? O sea, hay presencias, hay luces, se les da un mensaje, un dato, ¿no? Incluso se les denomina oráculos, ¿no? Haciendo un paralelo con quizá los de la antigua Grecia o los que había en Europa. Entonces estamos ante que incluso gente que no estaba relacionada a digamos, a esa mentalidad prehispánica, dan fe de que ahí pasan cosas y que están ligadas a un entorno de adoración, etcétera. Y es bastante curioso, bastante singular, ¿no? Y lo más curioso viene cuando se trata de lugares donde hasta la actualidad gente que de esto no sabe nada, porque son de reciente arraigo en esos sitios, dicen que también pasan cosas, ¿no?
en esos lugares. O sea, parece que desde muy antiguo ya, por ejemplo, ¿no? En el centro de Lima, para los que escuchan en Lima, hay una calle que el nombre que le pusieron los españoles era la calle del Panteoncito, ¿no? Que digamos en el lenguaje popular, o al menos hasta hace 1 o 2 generaciones, panteón se le solía llamar aquí a los cementerios. Cuando uno ve la placa que conmemora ese antiguo nombre, dicen que es porque hasta el siglo XVII ahí había un adoratorio indígena. Bueno, ahora es una calle más del centro de Lima. Pero curiosamente muy cerca de ahí vivió un pariente mío, así que yo años atrás pude conversar con personas que viven en esa zona y hasta ahora reportan que ocurren sucesos extraños. Y es curioso, ¿no? Como ya desde antes habían marcado ese lugar las civilizaciones originarias. Entonces es muy, muy llamativo y está más presente de lo que uno libremente sabe, acepta, ¿no? Bueno, fíjate vos lo que vos planteas, por ejemplo, en la zona donde sucedió el caso de Juan Oscar Pérez, de Testigo de Otro Mundo, ¿no? De la película, esa zona que inclusive él vive ahora en frente del lugar del suceso, digamos. Hay un camino que se llama Camino San Eduardo, que es una rastrillada indígena, es decir, por ahí pasaban los indígenas, y ahí en ese lugar desde tiempo inmemorial siempre pasaron eventos raros, o sea, se veían luces, aparecían extraños carros, o caballos o cosas que no eran de la época, digamos, pero siempre fue un lugar también marcado por el hecho de vivencias de sucesos extraños. Es decir, yo creo que el mayor problema que siempre hubo en torno a lo que era la investigación del tema de los ovnis es que siempre se separaron las cosas. O sea, esto es de esto pertenece a la cultura antigua, esto pertenece a la parapsicología, esto pertenece... Y la realidad es que todo forma un todo forma parte, a mi criterio, de un mismo fenómeno. Y el tema es que uno ve una partecita, como una pequeña parte del rompecabezas. Y la idea para poder armar ese rompecabezas, no hay que desechar las otras piezas, sino que hay que justamente juntar todas las piezas. Y si empezamos a trabajar con todas las piezas arriba de la mesa, muy probablemente podamos llegar a conclusiones válidas de que verdaderamente ocurren otras cosas que van más allá de lo que nosotros pensábamos cuando lo veíamos parcializado. Y el tema de los pueblos originarios y su relación con todo lo que tiene que ver con todos estos fenómenos es algo muy claro, muy marcado. No es animismo, no es superchería, no es superstición, no es creencia simplemente, sino que es algo real y concreto que sucedía y que ese es lo que hay que poder entender, que nuestros antiguos pueblos veían esto no como algo extraordinario, sino como algo ordinario, algo común, algo de todos los días, formaba parte de ellos, o sea, estaba incorporado. Lo extraordinario, las otras realidades, el encuentro con otras inteligencias, formaba parte de lo natural. Eso, el encuentro con los dioses, no era el Dios como nosotros lo concebimos ahora, que es un Dios que está lejano, en definitiva, al cual uno le tiene que rezar y demás. En los pueblos antiguos, el Dios estaba con ellos, formaba parte, porque estaba fundamentalmente metido en la naturaleza. O sea, cada planta, cada hecho natural, o sea, un rayo, la lluvia y demás, era una manifestación de Dios. Entonces había una interacción permanente con lo extraordinario, con lo sobrenatural, que en realidad para ellos era natural. Entonces, hacer un correlato y un seguimiento de lo antiguo hasta lo que pasa hoy, vamos a encontrar esa línea de conexión, porque estaba. Nosotros, como nuestra cultura occidental, con otra forma de ver el mundo y de ver la vida, hemos partido y hemos justamente dejado de lado muchas de estas creencias, muchas de estas cuestiones que, más que cuando digo creencia, es creencia, pero es creencia basada en algo concreto, ¿no? Lo hemos dejado de lado y esas cosas están y siguen permaneciendo y hoy se siguen manifestando. Y creo que si uno
quiere especular, porque obviamente lo que yo te comentaba antes son especulaciones basadas en trabajos científicos, pero no dejan de ser una especulación. Y todo aquel que se presume de estar trabajando en algún área del campo de lo científico, es necesaria la especulación basada justamente en evidencias. Y en esa especulación, digamos, uno tranquilamente puede pensar de que todos estos fenómenos siguen formando parte de lo mismo y que quizás necesitaron expresarse en plena era espacial o en los comienzos de la era espacial como naves viniendo de otro planeta, porque la humanidad estaba mirando hacia las estrellas en ese momento, y que ahora que de pronto eso ya forma parte también de lo cotidiano, ahora la humanidad necesita mirar para adentro y estas manifestaciones empiezan a tomar la forma que verdaderamente tienen, que son fenómenos lumínicos cuando lo vemos en esta realidad y otra forma cuando uno ingresa en esa otra parte del espectro de la realidad. Fundamentalmente, ¿para qué? Para un intercambio de información. Un intercambio de información como lo tuvieron nuestros pueblos originarios. Ese intercambio de información que le permitió quizás saber dónde había agua, quizás saber dónde era el mejor lugar para construir una civilización o construir una ciudad, o dónde conseguir alimentos en la época de los cazadores recolectores, muchos 40.000, 50.000 años atrás. Hoy día quizás necesitamos esa información para sobrevivir como especie. No porque el planeta, vamos a destruir el planeta, porque ese es también un error que muchas veces se dice, salvemos al planeta. El planeta va a seguir subsistiendo. La diferencia va a ser que el Amazonas va a ser el Sahara y el Sahara va a ser el Amazonas. Lo que no vamos a subsistir, vamos a hacer nosotros como humanidad, porque un cambio en el planeta justamente va a provocar que mueran muchas especies y nosotros creo que vamos a ser una de ellas. Entonces yo creo que la necesidad del intercambio de esta información es justamente para poder acceder a cosas que nos permitan ser más humanos y dejar de tener otra concepción. Es muy característico y llama mucho la atención que aquellas personas que han tenido encuentros con estas realidades, con estas entidades, con estos seres, encuentros extraordinarios, hayan cambiado la mentalidad y hayan empezado a percibir justamente que todos formamos parte de una misma cosa, una mentalidad más ecológica, si se quiere. ¿Por qué de pronto el encuentro con eso, que no tiene nombre, digamos, hace que la persona cambie su forma de pensar? Quizás justamente sea porque de pronto hoy día la información que necesitamos que nos transmitan es justamente que todos formamos parte de una misma cosa, los seres humanos y el propio planeta en sí, ¿no? Y alguien podría decir, porque nunca falta la persona con preguntas muy punzantes que parten desde lo escéptico, bueno, en fin, ¿por qué estos seres de esa realidad ampliada tendrían interés en salvar a la humanidad o algo así? Y yo creo que la cuestión viene justamente por el concepto de realidad ampliada. No se trata necesariamente de que sean seres, digamos, entidades ajenas a nosotros o ajenas al mundo en el que vivimos. O sea, están ahí, sino que no las vemos. Entonces, si nosotros nos ponemos a destruir, digamos, la ecología del lugar, nos ponemos a quemar bosques, nos ponemos a contaminar, también estamos contaminándolos a ellos, también les estamos destruyendo su lugar, su casa, porque ellos viven aquí. El hecho que no podamos percibirlos comúnmente, como podemos ver a la persona que vive al costado de nuestra casa o a un familiar, no quiere decir que no estén aquí. Así que motivar un cambio de mentalidad de nosotros también pasa por digamos, manchar un poco menos el mundo en el que ellos también viven y comparten. Algo que yo estaba recordando son esos casos, como bien decía usted, de esa etapa, algunos le llaman incluso dorada, del fenómeno OVNI y de los encuentros cercanos, en los que se veía pues el famoso componente de lo absurdo, que a veces pasaba por seres, o lo que fueran, entidades que de pronto parecían estar
tan sorprendidos como el que los observaba, o estaban como ajenos a la persona, o sea, estaban, qué sé yo, entre comillas, reparando una nave, o caminando en círculos, o levantando una piedra, y uno se pregunta si no es que así como ahora, digamos que pareciera que estos encuentros son plenamente intencionales por parte de esas inteligencias, hubo un momento en el que ellos también eran sorprendidos, como ahora los testigos de este lado, vamos a llamarlos así, por esa ampliación de la realidad, ¿no? Es como que algunos de ellos quizá, bueno, me imagino, ¿no? Como también ocurre en nuestro mundo, no estaban tan sintonizados en algunos casos para hacer de esto parte de su cotidianidad, y por eso es que había ese factor de asombro, ¿no? Como diciendo, ¿qué estoy viendo? Así como para nosotros ellos son diferentes, extraños, y a veces incluso hasta asustan al testigo por su apariencia, ¿no? También ellos decían, ¿qué es eso que estoy observando?, ¿no? Desde esa realidad ampliada. Son planteamientos un poco al límite, pero interesantes. Sí. ¿No? Puede ser eso y dos cuestiones. Empiezo de atrás para adelante. Uno, que también en esa edad dorada de la ufología, como vos decís, también es llamativo que estos seres estaban reparando naves o recolectando muestras, digamos, que formaba parte también de lo que se hablaba dentro de lo que era la cultura, es decir, la exploración. O sea, en ese momento era la exploración espacial, y uno ¿qué hace cuando va a explorar otra cosa? Va a recolectar muestras, que era de pronto lo que se hacía, y de pronto reparar las naves. ¿Por qué? Porque se pensaba y también se hablaba de las fallas que había, digamos, en todo lo que se pensaba lanzar. Era la época de pleno, digamos, auge de la era espacial, los comienzos de la era espacial. Y el otro punto, que también, y especulando, quizás estas entidades, más allá de convivir con nosotros, quizás formen parte también de una parte de nuestra conciencia que no, o sea, que seamos nosotros mismos, o una parte más elevada de nuestra propia conciencia a la cual no tenemos acceso, salvo en esos estados. O sea, que sean como dos cosas a la vez, como algo aparte, pero algo también que forma parte de nosotros mismos, en una instancia tan superior de nuestra conciencia que lo vemos como algo ajeno, pero en realidad forma parte de nosotros mismos. Entonces, el mensaje sería, tratemos de tener otra concepción, porque nos terminamos matando nosotros mismos. Y esta cuestión de verlo como algo, como formando parte de nosotros mismos, también es lo que aparece, por ejemplo, en muchos testimonios de gente que ha hecho experiencias con ayahuasca, cuando tiene esta interacción con estas entidades, donde de pronto aparece el concepto de la entidad que se manifiesta sería la planta o el espíritu de la planta, como dicen los pueblos originarios. Pero también cuando uno repregunta, recibe como respuesta, sí, es la planta y es una parte de tu conciencia también. O sea, las dos cosas a la vez. Si damos otra vuelta más a esto y nos remitimos a los trabajos del doctor Jacobo Grinberg, un neurofisiólogo mexicano que desapareció en el año 94 y que hacía investigaciones sobre la conciencia en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, él, comprobándolo con distintos aparatos científicos, lo que él había llegado a comprobar es lo que se llama el potencial transferido. Y el potencial transferido era un experimento que había hecho, del cual tuve la suerte de participar de esos experimentos, en los cuales se podía comprobar que los cerebros, todos los cerebros, estarían interconectados en un nivel mucho más profundo. Es decir, que todos en un punto estaríamos conectados. Entonces, este mismo razonamiento se podría aplicar a esas otras inteligencias, donde podríamos especular también que también estaríamos conectados con todas esas otras inteligencias y todos formaríamos parte de una misma cosa. Que la cuestión de vernos como entidades separadas obviamente tiene que ver con la cuestión del ego y demás,
la formación del ego, de vernos como yo, la formación del yo, si se quiere, pero a un nivel mucho más profundo de nuestra conciencia estaríamos todos unidos como seres humanos, con todo el resto de quizás de la naturaleza y también con estas otras entidades. De ahí que la información que necesitaríamos hoy día sería justamente también para salvarnos nosotros, ¿no? Así es, y justamente algo que me ha dejado pensando es cómo, digamos, algo que usted mencionó al inicio, en realidad, que lo he estado ahí manteniendo para preguntarlo ahora, respecto a la DMT en concreto, que es lo que usted parte dentro de su hipótesis, de su teoría. Mencionaba que también puede tener efectos aplicativos, efectos benéficos en los seres humanos. Yo me imagino que dentro de ellos está obviamente esta ampliación del sentido de la vida, de la conciencia, de, digamos, trascender ese ego de simplemente centrarnos en el individualismo tan nocivo del yo, y yo hago esto por mí, no me importa lo que ocurra al costado, soy ajeno a los vaivenes de la realidad nacional, porque a mí me importa simplemente ganar el día a día y el resto pues irá a lo suyo. Me imagino que eso también debe estar. Y otra cosa que no la quiero dejar pasar es el asunto de si nosotros estamos conectados a un nivel, digamos, más profundo, ¿no? Nuestras mentes y todo ello, quizá ahí está la explicación para fenómenos como pueden ser, por ejemplo, la telepatía, la precognición, o aquellos momentos en los que uno tiene una intuición respecto a otra persona, ¿no? Aquello de, bueno, no sé por qué siento que va a venir a visitarme la novia a la que amo, o mi madre, o siento que mi tío querido, mi padre está en peligro, o mi hijo, y simplemente no sabes ni por qué, pero actúas y a veces logras salvar vidas, o salvan tu vida también. Entonces, podría partir de eso, ¿no? Podría partir de ese lazo, de ese enlace que Jacobo Greenberg ya estaba no solo teorizando, sino comprobando inclusive. Sí, y otra cuestión, la DMT no solamente para lo que tú dices, sino que hoy se está comprobando, ya se comprobó, o sea, están los trabajos científicos, que lo que produce la DMT es un aumento de lo que se llama neuroplasticidad neuronal. Es decir, la DMT aumenta la cantidad de neuronas. Y ese aumento de la cantidad de neuronas, inclusive no solamente neuronas, sino de las conexiones entre neuronas, hace crecer. Están los trabajos científicos donde se ven las microfotografías, que se ve ese aumento de neuronas y el aumento de la conectividad. Podría ser sumamente importante para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como la demencia o el Alzheimer. De hecho, se está estudiando hoy día, concretamente la ayahuasca, que contiene DMT externo, digamos, como un factor para poder trabajar en ese tipo de enfermedades, y también en el tema de la depresión y en el tema de la cuestión de adicciones. Hoy día se está trabajando con eso y se ha comprobado que, por ejemplo, es muy interesante, este estudio está hecho, que la DMT aumenta en los cerebros de las ratas recién nacidas hasta el día 17 y después de ahí decrece. Es como que ese aumento en esos primeros 17 días serviría para aumentar justamente el neurodesarrollo, es decir, los primeros 17 días de mayor conectividad, porque el cerebro se va formando a medida que va pasando el tiempo, va creciendo y se va formando y va haciendo conexiones. Entonces ese primer shock, digamos, de DMT en los primeros días sería para aumentar justamente esos niveles de neurodesarrollo, y se presume que lo mismo sucede, porque pasa lo mismo en conejos, es decir, todos los mamíferos pasa lo mismo, porque todos los mamíferos tienen DMT, y nosotros tendríamos también lo mismo. Y se sabe también que la DMT actúa a nivel de otros receptores, justamente protegiendo a las células
de la falta de oxígeno. Entonces tiene una función muy puntual dentro del desarrollo de nuestro cerebro, así que se presume que tiene funciones, como te decía, para en un futuro utilizarlos para el tratamiento de enfermedades concretas. Y por otro lado, efectivamente, todo ese tema de la telepatía, las sincronicidades de pensar en una persona y que esa persona aparezca, muy probablemente tenga que ver con eso mismo, que estamos todos conectados a otro nivel. Y esto que digo no son ocurrencias mías, están basadas en distintos trabajos científicos en distintas áreas, no solamente en las áreas de investigación de la conciencia, sino también en investigaciones realizadas en física. De hecho, estamos reuniéndonos con un grupo de gente que sigue la obra del doctor Grinberg, el cual está integrado por gente que trabaja con la conciencia, psicólogos, neurofisiólogos y físicos teóricos. O sea, bien duro, digamos, física bien dura. Que hoy están trabajando en este sentido porque encuentran una relación entre lo que puede ser la física y fundamentalmente la física cuántica y lo que puede ser justamente la conciencia. O sea que hay trabajos que se está trabajando, o hablabas antes de los escépticos, el doctor Gary Nolan, que está trabajando justamente con el tema de todas aquellas personas que han sufrido encuentros cercanos, en una charla que hubo en un canal últimamente, en el cual tuve oportunidad de compartir con él también. Él ha tenido grandes discusiones con los escépticos por esto, y dice, y una frase que me parece muy atinada, que hoy día hay tantos descubrimientos y hay tantas cosas que están apareciendo, que a los escépticos es como que uno lo mira en el espejo retrovisor del auto, vienen atrás, y vienen muy atrás. ¿Por qué? Porque ahí hay un problema de creencia. Esto no puede existir, por lo tanto, no existe. Que es lo mismo que hizo Lavoisier cuando decía de que a los meteoritos, que no podían caer meteoritos, piedras del cielo, porque en el cielo no hay piedras. O sea, un razonamiento a partir de la creencia que en el cielo no había piedra, entonces no podían caer piedras. Y muchos escépticos funcionan de esa misma manera. Por eso nosotros siempre en todos los trabajos que tenemos, que no solamente tiene que ver con el área de la ufología, sino también con todo el tema de la medicina tradicional, de los pueblos originarios y los cursos que estamos dando en la universidad, decimos que la ignorancia se combate con información. La única forma es informarse y para poder discutir, no a partir de decir yo no creo que esto exista porque esto no puede existir, sino informarse y a partir de eso poder establecer una discusión y después aclarar que hay parte que tiene que ver con investigación científica y a partir de esos resultados uno puede especular porque, digamos, tiene elementos para poder empezar a atar los distintos cabos que nos trae a muchos trabajos científicos que están hoy día en distintas áreas de la ciencia. Hay que buscarlos nada más. Pero yo trato de toda información que leo, trato de corroborarla a partir de buscar las fuentes, o sea, de dónde sale la información y remitirme al trabajo desde donde se sacó la información para ver si el artículo dice lo que dice el trabajo o hay, digamos, una tergiversación que muchas veces sucede. Por eso es fundamental citar las fuentes en toda información o en todo trabajo escrito, porque es lo que nos permite poder especular, pero con cierta base en un criterio científico, ¿no? Uh-huh. Quizá el punto más llamativo y también más conflictivo para algunos, cuando sobre todo parten desde la creencia de que eso no existe, esa otra realidad no existe, es cuando esta otra realidad, o mejor dicho, esta realidad ampliada o esta otra parte de la realidad a la que comúnmente no accedemos, deja huella en sus interacciones, ¿no? Por ejemplo, el testigo de un aparente fenómeno ovni o algo así termina con algún tipo de marca en el cuerpo o más aún, y a veces perdura más, ¿no? Visiblemente, se produce una huella en el terreno. O, lo que a mí me parecía muy llamativo, creo que ahora ya no suele ocurrir, pero sí pasaba en décadas anteriores, lo que mencioné también al inicio,
los famosos círculos de las hadas, ¿no? De pronto decían, en un lugar se ha posado algo extraño, una misteriosa luz, un objeto no común, y ahí han empezado a crecer unos hongos que en muchas ocasiones, curiosamente, tienen ciertas cualidades, ¿no? O en otros casos, de repente no hongos, pero también se decía, en ese sitio la hierba crece más fuerte, de repente más alta, se deja notar por ello, o lo contrario, ahí no crece nada, eso ha quedado estéril por quizá incluso meses o hasta años, o los animales no se acercan a comer, ellos también perciben algo, etcétera, ¿no? Entonces, este punto tan llamativo, cuando el misterio, llamémosle así, deja huella, ¿cómo lo enfocaríamos desde la teoría de la DMT y pues, de esta realidad ampliada? No, es lo que te decía anteriormente, o sea, muy probablemente las manifestaciones o los vehículos para poderse manifestar parte de esta realidad ampliada sean eventos concretos que existen en la Tierra y que se manifiestan permanentemente, que tiene que ver con el plasma. Lo que harían, digamos, estas entidades o estas inteligencias, por decirlo de alguna manera, ahí hay dos ideas. Una, que el plasma pueda llegar a tener cierta inteligencia, que de hecho hay trabajos que avalan eso, porque no solamente tienen comportamiento inteligente, sino que actúan como seres vivos. El plasma se reproduce. Lo que se llaman plasma complejos polvorientos, que son objetos de plasma, tienen la característica que las micropartículas de polvo se llaman, cuando están en el interior de estas estructuras, forman microcristales que adoptan la forma del ADN, la doble hélice, y se reproducen, o sea, tienen la característica de seres vivos. Estos son trabajos también científicos que están, Voynich, creo que se llama la persona que investigó sobre esto, y estos plasmas en contacto podrían llegar a producir modificaciones a nivel del cerebro por emisión de campos electromagnéticos. Esto está probado a través de los trabajos de Michael Persinger, con el tema de que la emisión de microondas o campos electromagnéticos puede producir modificaciones a nivel cerebral que provocaría que la interacción de las dos cosas, el mismo cerebro le diera forma, por decirlo de alguna manera, al plasma, que quizá es lo que pasaba en la década de los 90, los 80, los 70, los 60 y los 50, donde la información del inconsciente del testigo le da justamente interactuando con esa bola de luz, le da forma. Un poco lo que tiene que ver con la teoría de la distorsión de Caravaca, ¿no? Que es muy interesante porque Caravaca ha hecho un análisis de los casos y ha podido encontrar que se puede rastrear vestigios de cuestiones inconscientes del testigo en los casos ovni, lo cual no quiere decir que no pase nada, sino que sí, que hay algo externo que interactuando con el testigo con su contenido inconsciente le da forma. Especulando, digamos, esa bola de plasma, el testigo le da forma a partir de su propio inconsciente y ahí se produce el encuentro ovni. Hoy día ya no necesitarían esas entidades de plasma disfrazarse y quizás justamente aparecen o se manifiestan como son, que digamos son bolas de luz, ¿no? Entonces, esa huella en el terreno estaría dada justamente por esa entidad, ese objeto, esa cuestión concreta, que sería esa bola de plasma que podría dejar marca, tomando como si fuese el molde que le da el inconsciente del testigo. Muy interesante. Y ya que ha mencionado a José Antonio Caravaca, a quien lo hemos tenido varias veces en Misterios al Anochecer, incluso desde antes de que llevase ese nombre, ¿cuáles son, digamos, los puntos de convergencia, los puntos de unión, mejor dicho, entre la teoría de la distorsión, que los que son oyentes asiduos ya la deben conocer bastante bien, y lo que usted plantea? Digamos, ¿cuáles ahí donde se encuentran ambos planteamientos? No, yo creo que nosotros en la década del 90 con el CIFO, que era el Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI, el grupo que teníamos allá por el 90, nosotros habíamos desarrollado una teoría que hablaba
un poco de esto, de un factor al cual le llamábamos DAT, o el aquello. Hoy ya quizá podamos saber un poquito más de todo esto. Caravaca le llama el factor externo, el agente externo, o agente extraño, a ese factor que interactúa con la conciencia del testigo y provoca, digamos, la manifestación ovni. Desde ese punto de vista, 100% la coincidencia. Nosotros lo que ocurre es que, digamos, veíamos el fenómeno ovni como parte de un fenómeno más global y veíamos, trabajábamos sobre lo general. José trabajó sobre lo particular en el caso por caso y ahí pudo comprobar con esos casos por caso, digamos, parte de lo de la teoría de la distorsión, cómo la psique del testigo distorsiona el fenómeno. O sea que tenemos muchos puntos en común y creo que lo que uno piensa o lo que pensamos nosotros con los trabajos de él, así lo hemos hablado infinidad de veces con José, son complementarios, o sea, podemos complementarnos sin ningún tipo de problema, ¿no? Muy bien, de eso se trata justamente en el campo de la investigación. Sumar, esto es verdaderamente un ejemplo porque hay otros que buscan más la diferencia que la convergencia. Por eso yo no hice la pregunta en base a qué diferencias hay o cuáles son esos puntos, esas aristas de choque, ¿no? Sino pregunté qué es lo que se puede sumar, cuáles son los puntos en común. Es mucho más saludable y creo que en base a eso se avanza mejor, ¿no? Más allá de ello, de repente le gustaría agregar algo más, comentarnos algo más como cierre de esta interesante conversación y programa. No, comentarte que estamos en este momento trabajando prácticamente en unos 3 o 4 libros en simultáneo. Un libro personal que se llama justamente DMT y Encuentros Extraordinarios, que va a abordar todo esto que estuvimos hablando, pero con mucho más detalle. Lo que sería la segunda parte de Los Extraños, el libro que escribimos junto a Juan Acevedo, que sería Los Extraños 2.0, donde tiene que ver con todo lo que estuvimos trabajando en estos últimos 20 años. Los Extraños va a ser probablemente una trilogía. Ya estamos también preparando, o sea, tenemos al menos el esqueleto de lo que va a ser también todavía no terminamos el 2, pero ya tenemos el esqueleto del 3. El otro libro que estamos viendo es el tomo 2 del libro del Sifo, El Legado, que son el libro Sifo, El Legado, fueron todos los trabajos que hicimos en la década de los 90 y que publicábamos en una revista que se llamaba Ufología Racional, y ahora estamos ya trabajando en el segundo volumen que recoge todo lo que trabajamos en estos últimos 20 años. Y finalmente digamos, más fácil de escribir porque está el 90% escrito, es nuestro libro Ayahuasca, Medicina del Alma, que salió en el año 2013 en Argentina y ahora muy probablemente estamos haciendo la ampliación con 2 o 3 capítulos de las últimas novedades, pero muy probablemente salga quizás para mitad de año en España, editado por Guante Blanco. O sea, ya tenemos el compromiso del editor, tenemos que entregar el material sobre fines de febrero, así que probablemente salga en España Ayahuasca, Medicina del Alma, versión ampliada, editado en España. Así que eso serían las novedades, y también invitarlos a todos tus oyentes a nuestro canal y nuestro programa que se llama La Grieta de lo Increado, que lo pueden encontrar en YouTube, que sale todos los viernes por radio y por YouTube, emisión en directo, y en YouTube se pueden encontrar los programas viejos cuando eran simplemente de radio únicamente, sin imagen, que fue del año 2015, fueron 2 o 3 años de programa, y los programas nuevos que empezamos en el año 2022, ya llevamos 1 año, donde tocamos todos estos temas, no solamente el tema OVNI, sino que tocamos diversos temas que tienen que ver con la sociedad, la cultura, la realidad y la conciencia. Todo lo que entre dentro de eso, digamos todo, por decirlo de alguna manera, son temas que nosotros abordamos con muchas veces invitados,
y demás. Así que invitarlos a que puedan entrar en ese canal, La Grieta de lo Increado. Así que, bueno, y agradecerte mucho, Fernando, la oportunidad de poder charlar contigo. Así es, muchas gracias a ustedes, doctor Berlanda. Y para quienes lo vean después en YouTube, después de que se emite en radio, en ambas radios, se pone en YouTube, ya saben, en Misterio Infinito Perú en YouTube, valga la redundancia. También en lo que es la cajita de descripción voy a poner el enlace hacia La Grieta de lo Increado, que yo también he estado por ahí chequeando buena parte del contenido desde hace tiempo atrás y es totalmente recomendable. Muchas gracias nuevamente, doctor Berlanda, y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.